Hola amigos, ahora les voy a enseñar lo que pienso yo, cómo debería realizarse la compra adecuada de los granos, especialmente del maíz y sorgo para una granja de cerdos, de pollos, lecherías, etcétera, etcétera. Resulta que vamos a hablar específicamente del maíz y el sorgo, porque estos son los únicos insumos que se compran de forma temporal, es decir, es más recomendable comprar el maíz y el sorgo en el momento de la cosecha. Los demás insumos, como la soya, el afrecho, el trigo, harina de trigo, en fin, todos los demás insumos, calcitas, vitaminas, minerales, mantienen un precio más o menos estable durante todo el año, pero no así el maíz y sorgo, que tiene su menor precio en el momento de la cosecha y luego por cuestiones de especulación o miles de problemas va subiendo de precio y entonces hay que saber comprar el grano. La adquisición correcta del maíz y del sorgo tiene que ser bien hecha porque de ello depende el éxito o el fracaso de la empresa. El costo más elevado de producción en una granja de cerdos es evidentemente la alimentación, que fluctúa entre el 70 y el 80% del total de los costos de producción. Y de este 70-80%, el 61% se dedica a la compra del maíz y el sorgo. O sea, no estamos hablando de poca plata. Como les dije, los demás insumos no tienen grandes fluctuaciones del precio, de modo que no necesitamos acumularlos por mucho tiempo, a no ser que nuestra granja esté bastante alejada, tenga malos caminos que no estén sino de tierra y en la época de lluvia son inaccesibles. Entonces sí, para ese tiempo de la lluvia que dura 2-3 meses, sí tenemos que tener acumulado todos los insumos, todos, absolutamente todos, para que la fábrica de alimento balanceado siga produciendo día a día la cantidad de alimento que requieren los cerdos y estos no dejen de comer su alimento y su formulación ni un solo minuto. Entonces hay que prever la acumulación de todos los insumos en la fábrica de alimento balanceado, que yo recomiendo que esté siempre en la granja de cerdos, que es muy importante. Ahora, ¿cuánto necesitamos de comida? ¿Cómo vamos a saber qué cantidad tenemos que comprar tanto de soya, maíz, etcétera, etcétera? Entonces, tenemos que hacer antes de cada gestión una buena planificación para el desarrollo de la piara. Ahora, yo recomiendo que la piara se desarrolle bajo el sistema tándem, es decir, que debemos utilizar de mejor forma nuestra infraestructura. Siempre debe estar bien llena, bien acomodada, etc. La mejor manera de manejar la piara es bajo el sistema tándem, es decir, que hay que utilizar de forma óptima nuestra infraestructura, que no hayan picos de producción y que no haya lugares vacíos e inutilizables. Para que todo esté bien hecho, entonces es mejor el sistema tándem. ¿Qué significa eso? No tener cuellos de botella ni tener lugares vacíos. Para ello deben nacer siempre el mismo número de lechones y vender el mismo número de cerdos al mercado, de modo que nuestra planificación y administración sea sencilla y rutinaria. De otro modo, todo se nos complica. O sea que, ¿cómo es la idea? La idea es, digamos, una granja de 50 madres. Entonces tiene 50 madres, 60 hembras, porque hay el reemplazo. Entonces hay siempre 10 partos. Durante todo el mes, año entero, 10 partos por mes. Entonces nos nacen 109 lechones siempre, va muriendo, etc. Y vamos vendiendo solo 104 cerdos al mes. Entonces eso tiene que ser absolutamente constante. Debemos contar con 60 hembras porque 50 de las madres estarán pariendo y estarán gestando y 10 tenemos que tenerlas listas para el reemplazo. Entonces tendremos 10 partos mensuales, nacerán 109 lechones y por otro lado venderemos 104 cerdos al mercado y todo es estable, todo es igual cada mes. Entonces nuestra planificación es fantástica, podemos saber cómo hacer nuestras compras, cómo nuestro manejo, nuestras vacunas. Entonces todo es exacto y sabemos exactamente cuánto necesitamos de comida al mes. Ahora, tenemos que calcular qué cantidad de alimento consumen nuestros cerdos en promedio día y qué tipo de fórmula para ser elaborada
de la mejor forma posible. Yo recomiendo que las formulaciones de sus cerdos las hagan bajo el sistema de programación lineal simple. Es una cosa fácil que se puede comprar en cualquier lado entre 60 a $200. Porque en los años 60 hasta los 85, las personas que sabían aplicar sus conocimientos de nutrición y manejaban el sistema de programación lineal simple con papel y lápiz, porque no habían computadoras en esa época que manejara esto, eran los famosos gurús de la nutrición que ganaban mucho dinero vendiendo las fórmulas mágicas. Y adquirirlas era pues una cosa grave, y una vez que las tengas nadie sabía de qué constaban ni nada, porque era carísimo, etc. Hoy en día eso ya no es así, porque hay en todo lado estos programitas de programación lineal simple para computadoras que en forma muy sencilla se puede hacer eso sin ningún problema, cualquier persona lo hace, sacas la mejor formulación posible y al más bajo precio del mercado. O sea que eso ya es una cosa muy simple. Lo que tenemos que hacer más bien es aprender a manejar estos programas y tomar en cuenta cuáles son realmente las necesidades que tienen los animales en sus diferentes etapas de producción. Tenemos que tener la idea de comprar los alimentos con la más alta digestibilidad, especialmente para los lechones y para las hembras gestantes y lactantes. Y tenemos que saber que los balanceados estén bien hechos, higiénicamente, limpiamente, que no tengan hongos, con la granulometría adecuada, etcétera, etcétera. Eso es ahora mucho más importante que la magia de la fórmula, porque eso se hace con programación lineal simple y punto. Entonces, hoy tenemos que saber los requerimientos. Eso sí es muy importante, tanto para la parte productiva como reproductiva. Y esas tablas se las obtiene en las diferentes empresas. Yo, por ejemplo, soy amigo de las tablas que recomienda el profesor Edmund McClure, que a mi criterio es uno de los más afamados nutricionistas mundiales, y con su empresa New Line alimenta más o menos a 600,000 hembras en todo el mundo con toda su producción. Y a los requerimientos resumidos los presenté en algún otro artículo que está también en YouTube y está también en los blogs, pero posteriormente los vamos a presentar mucho más detalladitos. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que una lactante empieza a comer nada cuando pare, y de ahí un medio kilo, 1 kilo, etcétera, y acaba comiendo 7 kilos 3 días antes del destete. Las gestantes más o menos en promedio 2 kilos 10, porque también comen poco, luego comen un poco más, y así se va sacando el promedio de cuánto come cada animal. El promedio, tenemos que sacar los promedios de cuánto comen, entonces así sabemos cuánto comen cada mes y sabemos el total de comida que se requiere al año, que necesitamos. Entonces de lechón 3 toneladas y pico, etcétera, y en total 371 toneladas. Ahora sabemos que de ahí, según las formulaciones de la programación lineal simple, el sorgo es el 28.34 y el maíz el 32. Entonces, obviamente, la cantidad es 105 toneladas y 122 toneladas, más o menos, de cada uno de los insumos. Ahora, ¿cómo desarrolla el precio del maíz en Bolivia y en Latinoamérica en general? El momento de la cosecha baja su precio enormemente. Digamos que la época de cosecha sea febrero. Entonces, como ven, aquí está en febrero el maíz a 40 bolivianos el quintal, el sorgo a 32. Y luego va subiendo. Es posible que en algunos lugares se coseche en marzo o en abril, pero esta tabla igual se va moviendo. Y el precio más barato es de 40 y el más alto es de 130 cuando ya hay escasez. Entonces, hay mucha gente que compra lo que más puede de maíz, lo guarda, no siempre de la mejor forma, y especula con los granos. Entonces, los que no se acumulan el grano en su debido momento están dependiendo de los especuladores y del precio del mercado. Entonces, como es cuestión de oferta y demanda, el momento que sale la cosecha, los agricultores quieren liberarse de su maíz y lo venden al menor precio posible. Y la gente que tiene dinero y que tiene silos o que tiene trojes para guardar, entonces compra y acumula. Y entonces empieza la especulación y la rentabilidad de la empresa se pone en riesgo.
La idea entonces es comprar todo lo que se necesita para el año, el momento de la cosecha, tanto el maíz como el sorgo. En este caso alcanza a la suma de 40 bolivianos el precio, que es el precio más barato. Si no tenemos el capital suficiente para lograr la compra, entonces nos deberíamos prestar del banco y pagar los intereses, que en este caso en Bolivia están alrededor de entre 6 y 7% anual. De este modo, prorrateando los saldos mensuales que se irán pagando con las ventas de los animales, el monto final en bolivianos a pagar en interés es de un total de 3.000, 4.000, etcétera, o lo que sea, o un equivalente a tantos dólares, como vamos a ver en la tablita que les voy a mostrar. Por ejemplo, aquí desglosamos la cuestión de los intereses. Nos vamos a prestar un total de 179.000 bolivianos para comprar todo el maíz y el sorgo, que está, como les digo, a 32 bolivianos el quintal y 40 el sorgo. Necesitamos esa cantidad de dinero, la tasa de interés al 7%, y vamos a ir amortizando mensualmente, porque vamos a ir consumiendo el maíz, vamos a ir vendiendo nuestros cerdos y vamos a tener la probabilidad de amortizar y pagar los intereses. La amortización la vamos a hacer sí o sí en cualquier momento, de modo que tomamos en cuenta los intereses que suman 6.811.61 bolivianos en este caso. Ahora, por otro lado, les recomiendo alquilarnos un silo para acumular toda esa cantidad de sorgo y maíz y el volumen necesario para tener nuestro requerimiento reservado para todo el año. Lo mismo que el cuadro anterior, pagaremos solamente los saldos, ya que mensualmente iremos consumiendo los granos según las necesidades de la piara. Al momento de meter el grano en el silo, tenemos que pagar por la limpieza y secado de nuestros granos, para lo que almacenaremos un máximo de 1% de impurezas y un máximo de 12% de humedad. No debemos superar esos valores, porque después empieza la aparición de hongos, empiezan los problemas. O sea, 1% de impurezas máximo debe estar dentro del silo y su capacidad de 12% de humedad debe ser garantizada. Además, los dueños de los silos nos tienen que garantizar mover y secar el grano cuando sea necesario para mantener la calidad nutritiva y la salud del grano, para no tener problemas en la alimentación de nuestros cerdos. Eso es primordial, ya que comprando los granos mensualmente de los especuladores no tenemos ninguna garantía de parte de ellos. Aparte de que el precio es alto, la calidad también es muy mala. Entonces, el alquiler del silo es $6 la tonelada por secado limpiado el primer mes, y obviamente su almacenamiento el primer mes, y de ahí en adelante $3 por los saldos. Entonces aquí tenemos lo que vamos pagando en alquiler del silo, que suma un total de $5.122 o 35.000 bolivianos. Bueno, entonces, en resumen, la propuesta es la siguiente. Si compras el grano mes a mes de los especuladores, con suerte logras hacerlo al precio del mercado, de las fluctuaciones que hay regulares. Pero puede ser que esto sea más alto. Ahora sabemos, según la tablita que les hemos mostrado, que digamos el precio promedio de comprando así mes a mes es de 80 bolivianos el maíz y 64 bolivianos el sorgo, pero puede ser más. Hay épocas en que no hay mucha lluvia para la segunda cosecha de sorgo, entonces ya se vuelve a especular peor, suben esos. No hay ninguna garantía de que tengamos el precio estable, a no ser que lo compremos todo el momento de la cosecha. Entonces, si compramos mes a mes al precio regular de 80 y 64, entonces estamos gastando nuestra comida la friolera de 361.000 bolivianos. En cambio, si compramos a 40, o sea, el kilo a 70 centavos el sorgo y 87 el maíz, y pagamos los intereses del préstamo que nos estamos sacando del banco y el alquiler del silo de todo el año, resulta que solamente estamos pagando 139.000. Entonces, fíjense, 361.000 bolivianos, si no compramos como les recomiendo,
Y por otro lado, 221.000, 222.000 si compramos como yo les recomiendo. Miren, 361.000 contra 221.000, hay un ahorro de 139.000, que es el 38.54% del costo entre maíz y sorgo, que puede resultar siendo la diferencia entre el fracaso y el éxito de nuestra empresa. Es decir, que si sigues mis recomendaciones te ahorras un 38%, o sea, 139.000, si es una granja más grande, evidentemente más, pero el porcentaje de ahorro es siempre entre el 38 y 39%, que puede ser la diferencia entre el fracaso y el éxito de tu empresa. Esto es muy importante a mi criterio, tómelo en cuenta, espero que esto les sirva. Verán otros artículos que voy a mandar al respecto poco a poco en estas películas para que su granja sea un verdadero éxito. Les vamos a dar los tips, los secretitos de cómo hacer para que su granja sea la mejor. Ha sido un gusto estar con ustedes, espero que esto les haya servido y les haya interesado. Un saludo cordial, hasta la próxima.